Hola a todos. Hoy nos vamos a sumergir de lleno en el siglo XIX europeo, una época que, la verdad, se puede definir como un choque de trenes monumental. Por un lado teníamos a las viejas monarquías, emperradas en darle para atrás al reloj, y por otro estaban las nuevas ideas de la revolución, unas ideas potentísimas que simplemente se negaban a desaparecer. A ver, situémonos. Acaba de caer Napoleón, año 1815, y los que ganaron, las grandes monarquías, tenían una obsesión: borrar por completo la Revolución Francesa. O sea, fue un intento literal de volver a meter al genio en la lámpara, ¿no? Pero claro, había un problema, y es que la gente ya había probado lo que era la libertad, y no iban a renunciar a ella tan fácilmente. Y ahí, en esa resistencia, las barricadas se convirtieron en el gran símbolo. Vale, pues vamos a empezar por el primer bando de este conflicto, ese esfuerzo de las monarquías que ganaron a Napoleón por restaurar el mundo de antes, el mundo tal y como era antes de la Revolución. Y aquí lo tenemos, el plan maestro de ese objeto inamovible. El Congreso de Viena no fue solo una reunión para firmar la paz, que va, fue un intento en toda regla de redibujar el mapa y las normas de Europa para que algo como la Revolución Francesa no pudiese volver a pasar. Jamás. Y ojo, que sus objetivos eran clarísimos, ¿eh? Aquí no había medias tintas. Querían, por encima de todo, restaurar el absolutismo, que las fronteras se basaran en los derechos de las familias reales, no en lo que quisiera la gente. Y por si fuera poco, crearon una especie de OTAN de la época, la Santa Alianza, para aplastar militarmente cualquier chispazo revolucionario donde surgiera. Y en esta tabla se ve perfecto el choque frontal, el corazón de toda la lucha del siglo XIX. A un lado, el absolutismo y los derechos de los reyes. Al otro, ideas como el liberalismo, el nacionalismo y, sobre todo, la soberanía popular. La idea de que el poder reside en el pueblo. Dos mundos completamente opuestos que inevitablemente iban a chocar. Venga, pues pasemos ahora al otro lado de la balanza. Vamos a ver quiénes serán los protagonistas de esta historia, cuáles eran esas ideas que el sistema de la Restauración intentó aplastar y fracasó estrepitosamente. La primera de estas fuerzas imparables era, como no, el liberalismo. Es la heredera directa de la Ilustración, de la Revolución Francesa, y defendía algo que hoy nos parece obvio, pero que entonces era radical: que el poder no puede ser absoluto, que tiene que estar limitado por una constitución que proteja los derechos de la gente. Pero cuidado, porque el liberalismo no era un bloque único. Había una división fundamental. Por un lado, los moderados, que decían: libertades sí, pero controladas por la élite, los que tienen dinero y estudios. Y por otro, los progresistas o demócratas, que iban mucho más allá y pedían que todos los hombres, ricos o pobres, tuvieran derecho a votar. Y aquí llega la segunda gran fuerza imparable, el nacionalismo, una idea totalmente revolucionaria para la época. ¿Qué decía? Pues que las fronteras no las tienen que decidir los reyes en un despacho. Las fronteras las tienen que decidir los pueblos que comparten una cultura, una lengua, una historia. Una idea potentísima, capaz de unir pueblos separados, como los italianos o los alemanes, y también de hacer saltar por los aires a los viejos imperios. Bueno, pues ya tenemos el escenario montado, con los dos bandos definidos. Así que ahora empieza la acción. Vamos a ver cómo estas ideas no se quedaron en los libros, sino que explotaron en varias olas revolucionarias que sacudieron el continente hasta sus cimientos. Es que el siglo XIX es como una especie de epidemia de revoluciones. Se pueden ver tres grandes oleadas, muy claras. Una primera en 1820, que fue como un aviso. Una segunda en 1830, ya mucho más seria. Y luego el gran estallido de 1848, que afectó a prácticamente toda Europa. La primera ola, la de 1820, estalló sobre todo en la periferia de Europa, en el sur. En España, por ejemplo, un golpe militar obligó al rey a aceptar una constitución liberal durante 3 años. Y, muy importante, Grecia empezó su guerra de independencia contra el Imperio Otomano y acabó ganando. Fue la primera demostración de que el nacionalismo podía triunfar. 10 años más tarde la cosa se puso mucho más seria. La segunda ola golpeó en el corazón de Europa Occidental. En Francia, el absolutismo fue derrotado para siempre, y como consecuencia, nació un nuevo país, Bélgica, que se independizó de los Países Bajos. El sistema de Viena empezaba a hacer aguas por todas partes. Y así llegamos a 1848. Este momento fue tan gigantesco, tan lleno de esperanza por todo el continente, que se le conoce con este nombre tan bonito: la primavera de los pueblos. De verdad que parecía que un nuevo mundo estaba a punto de nacer. Lo más importante de 1848 es que aquí se juntó todo. A las peticiones de libertad de los liberales y a las de unificación de los nacionalistas se sumó con muchísima fuerza una nueva voz, la de la clase obrera, con sus reivindicaciones sociales. Fue el momento en que todas las fuerzas imparables se unieron y golpearon a la vez.
Es verdad que muchas de las revoluciones de 1848 fracasaron a corto plazo, pero habían cambiado las reglas del juego para siempre. Durante la segunda mitad del siglo, el nacionalismo se convirtió en la fuerza dominante y su gran objetivo fue uno: redibujar por completo el mapa de Europa. El caso de Italia es alucinante. Fue una mezcla de dos cosas. Por un lado, política de despachos, liderada por el Reino de Piamonte, y por otro, una revolución popular desde abajo, con la increíble aventura de Garibaldi y sus camisas rojas. El resultado, el nacimiento de una nueva gran nación europea, Italia. La unificación alemana, en cambio, fue muy distinta. No fue tanto una cosa del pueblo, sino una obra maestra de estrategia política y militar, todo orquestado por un genio, el canciller de Prusia, Otto von Bismarck. Con 3 guerras perfectamente calculadas, consiguió unir a todos los alemanes y forjar un imperio, y para humillar a Francia, lo proclamó nada más y nada menos que en el Palacio de Versalles. Pero no solo cambiaba el centro de Europa, ¿eh? En el sureste, el viejo imperio otomano se estaba cayendo a pedazos. De sus ruinas, en lo que se llamó la Cuestión de Oriente, fueron surgiendo nuevas naciones en los Balcanes: Serbia, Rumanía, Bulgaria, a menudo con la ayuda, bastante interesada, de las grandes potencias como Rusia o Austria. Muy bien. Después de este viaje por un siglo de revoluciones, guerras y tratados, llegamos al final. Vamos a ver cuál fue el resultado de todo este lío. ¿Cómo quedó Europa después de la tormenta? La pregunta es clara y directa. ¿Qué aspecto tenía Europa al final de todo este proceso? ¿Se parecía en algo al mapa que los reyes habían dibujado en Viena en 1815? Pues el cambio es brutal. El mapa de 1914 es irreconocible si lo comparamos con el de 1815. Ahora tenemos una Alemania unificada y una Italia unificada en el corazón del continente. Han nacido países nuevos como Bélgica, Grecia, Serbia. Vamos, que el orden de Viena había saltado por los aires. Así que la conclusión principal es esta. El intento de la restauración de congelar la historia, de parar el tiempo, fue un fracaso total. Aquel objeto inamovible acabó hecho añicos. Las fuerzas imparables, las ideas de libertad y de nación habían ganado la partida y habían redibujado el continente a su gusto. Pero la historia, ya se sabe, nunca tiene finales sencillos. Y aquí queda la pregunta final, para darle una vuelta. Este nuevo mapa, basado en naciones fuertes, orgullosas y a menudo rivales entre sí, ¿de verdad trajo la paz a Europa? ¿O, sin que nadie se diera cuenta, simplemente estaba colocando las piezas en el tablero para un conflicto muchísimo más grande y terrible: la Primera Guerra Mundial?